Bueno, ¿cómo estáis? Bendiciones, bienvenidos, bienvenidas. Me gustaría, sobre todo, hacer, porque hemos tenido últimamente también un buen aumento de suscriptores, de que más gente está llamándonos, más gente está escribiendo correos y más gente. Eso es vuestra labor, es por medio de vuestros méritos, por haber dado el me gusta, haber escuchado el vídeo. Si os ha gustado, pues siempre los algoritmos como os he dicho muchas veces, de las redes sociales van dando el mensaje y esto a más gente, aunque a mí en la mayoría me banean muchas veces las redes y algún que otro enemigo también por ahí. Aunque se llamen hermanos, hay enemigos entre los hermanos. Caín y Abel tenéis un ejemplo. No quiero deciros más, ni entraros en más berenjenales. Pero me gustaría deciros que, sobre todo a estos, porque a mí hace tiempo me dijo un pastor brasileño, no tiene nada que ver la nacionalidad, los hay españoles igual o peor, pero estaba influenciado mucho por esa cultura y había otro también en esa ciudad donde yo estaba residiendo en aquellos entonces, que yo tenía mucha confianza con él, le ayudé a abrir también la iglesia y me dijo: Rafa, ayúdame por favor y tal, y sí, pero cuando vi lo que había dentro de la iglesia era negra actualmente. Estaba pintado de negro, no veías, cuando estaba dando el culto, no veías al que estaba al lado. Yo estaba tocando en el grupo alabanza o predicando muchas veces y es que no veía a la gente porque no había luces. Solamente tenía una luz en el atril para leer mis apuntes, mis notas y la Biblia, nada más. No entiendo por qué. Y luego cuando comenzó a predicar no a predicar, a hablar para que dieran diezmos y tal, digo, me parece que tú eres de la prosperidad. No, Rafa, de verdad, que hace falta para la iglesia. Digo, pues Dios proveerá, ¿no? Hemos estado en casas reuniéndonos porque no teníamos un local, ahora ya tenemos un local, gloria a Dios, pues más o menos tenemos las sillas, tenemos instrumentos, que teníamos los instrumentos para tocar, un grupo bonito para ir empezando y luego ya poco a poco hacerlo. No, él lo quería ya. Y de ahí salió un día ya que le veo hasta hacer, para mí era vudú lo que estaba haciendo. Yo no sé si eso lo hace allí, imagínate en su casa lo que tendría que hacer. Bueno, vino toda la familia, vinieron 500 de la familia, y claro, solamente con eso pues estaba la iglesia. Pero ¿qué sucedía? Que la familia no diezmaba. Entonces a los que estaban allí los sangraba. Si eran 4 o 5, la iglesia llena, pero de su familia era la mayoría. Los que estaban fuera eran 5 o 6 nada más. Entonces esos eran los que tenían que estar manteniendo la iglesia. Entonces pues, los sangraba. Y yo le dije un día, digo, mira, esto no es así. Senté a los 3 que formamos el consejo pastoral y lo dije y lo expuse. Digo, ni tú tienes que predicar esto de Malaquías 3:10, ni tú permitirlo, porque mira, esto es así, así. Bueno, le expliqué un poquito lo que era todo el tema del diezmo y todo lo que significa Malaquías en su contexto, no solamente el versículo 10, sino todo el contexto, ¿no? Lo que Dios está hablando. Y hay que, siempre os lo digo, distinguir entre el pueblo de Dios y la iglesia de Cristo. Cristo ya ha cumplido la ley del pueblo de Dios. Ahora nosotros tenemos que cumplir la ley de Cristo, la gracia. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Vale, bueno, eso ya es un tema también un poquito más, pero entended sobre todo esto. Yo siempre, este otro pastor que era amigo también nuestro, era brasileño también, vino muy humilde, pero como vio que su iglesia no crecía y la del otro pues estaba a reventar, pero claro, porque había traído medio Brasil de allí, ¿no? De familiares suyos. Este se creyó otra cosa
y empezó a hacer lo mismo para que su iglesia... Entonces, yo no sé por qué la gente hace lo mismo que los demás. ¿Os dais cuenta, Pablo, que nunca iba donde el evangelio ya había sido predicado? Él siempre se abría camino, aunque hubiese mucha maleza, La maleza significa los que estaban en contra de ti, pero él siempre iba por el camino donde el evangelio no había sido predicado. Eso es lo que a mí me gusta, donde no haya lo más difícil, donde esté la gente más dura que diga que esto no es así, que esto no es así. He estado predicando en prisiones, he estado predicando en un montón de sitios, en países que hasta han querido asesinarme también, aunque suene duro o suene como a cuento, pero es cierto lo que os digo. Y bueno, lo que yo os quiero decir, que este otro pastor quería que yo estuviese allí, pero nunca se comprometía nada conmigo. Pero el primero sí, se ponía conmigo y que yo estuviese allí, que yo estuviera allí, que yo estuviera allí, no sé para qué, pero porque sabía que a mí eso no entraba conmigo, no iba con mis creencias, entonces, y ni con las creencias bíblicas, evidentemente, que son las mías. Entonces, yo me fui de allí, él estuvo llamando a todo, decirle a Rafa que vuelva Rafa, por favor, decírselo, buscar No, yo le dije, no, mira, digo, además que yo me voy fuera a vivir a otro sitio, pues ya tengo el llamado de Dios a abrir otra iglesia, y luego fui a otro sitio que yo creía que era más lejos, pero era a 40 kilómetros de ahí, y abrimos 3 iglesias más allí. Entonces, bueno, luego de allí pues estuvimos por parte de Andalucía también. En fin, bueno, este hombre me dijo, claro, no a mí. Si me lo dice a mí, yo le había respondido. ¿Cómo le respondí? Como él no se dejaba de que yo hablase con él porque sabía que le iba a poner... El otro sí, el otro se ponía conmigo porque le importaba 3 pepinos todo. Y me llamaba para ir a desayunar o cualquier cosa. Decía que íbamos a Madrid, a la iglesia central de Madrid, que si yo llevase su coche, sabe que me gusta conducir. Llévate mi coche, que tal y que cual, y que esto y que lo otro. Bueno, un coche nuevecito, madre mía. No, yo no voy. Si aquí sois así, como es la central. O sea, si empezáis a cortar cabezas de gallinas y hacéis un pentagrama ahí en medio de la iglesia. No, quita. Yo no voy para allá. Y este otro llega un día, yo no estaba, si llego a estar, ese sale calentito de allí. Y luego se lo dije, pero como era imposible hablar con él, con su mujer siempre, y su mujer encantadora, y hasta ahora mismo nos hablamos con su mujer, nos mandamos algún mensaje de vez en cuando, ¿cómo estás? Hola Rafa, y esto y lo otro y tal. Hasta su mujer me llama a mí pastor. Y somos españoles los dos, y aquí no tenemos costumbre de llamarnos pastor, nos llamamos por nuestro nombre, y su mujer me llamaba pastor, y siempre, ¿cómo estás, pastor? Y luego ya se da cuenta y ya empieza a llamarme de Rafa y tal. Y dijo en la iglesia que, os lo he contado bastantes veces, que los llamados son los que se van, son los que dejan las cosas a medias. Los elegidos son los que llegan al final. Bueno, yo conozco elegidos que están en el infierno, y conozco llamados que están en el cielo. Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones, seguiremos hablando, pero ahora lo que viene al caso es que Dios nos sigue llamando. No nos hace un llamado solo, Dios sigue llamando. Entonces bien se podía titular hoy el mensaje, la predicación: Dios te sigue llamando, a ti y a todo el mundo nos sigue llamando, y vamos a seguir nosotros por medio de Dios llamando a todos los demás, por medio de nuestras predicaciones, nuestros actos, nuestras palabras, siempre en consonancia con el Espíritu Santo, para que los demás vean que hay llamado en nosotros, y Jesús los está llamando a través de nosotros también. Hay una lectura que quiero que vayamos a ella, que está en el libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 6 y versículos 1 al 8. Dice que en el año que murió el rey Uzías, tal, que vio
Elías dice que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, que había serafines, que tenían 6 alas, que tal. Y entonces, claro, que decían uno a otro dándose voces: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y Isaías dijo: ay de mí, muerto soy, que he visto a Dios siendo inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Dice que voló hacia él uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre la boca de Isaías, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Dice Isaías que después oyó la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y Isaías respondió enseguida: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántas veces lo has dicho eso? ¿Cuántas veces? ¿De verdad? ¿Lo has dicho con el corazón o simplemente de labios? Yo lo digo todos los días de corazón, y me ha enviado siempre a donde no he querido. Luego cuando llego a ese sitio digo: ¿por qué habré abierto mi bocaza? Pero el Señor conoce tu corazón y sabe que tú sabes que Él está contigo. Entonces, Dios no tiene 2 bocas. Dios te sigue llamando, pero no tiene 2 bocas, solamente que hace diferentes llamamientos. Tiene, digamos, diferentes colores, ¿no? Para llamarte, hasta que atendamos su voz y digamos: yo te sirvo, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Entonces, estos que dicen que los llamados no... Entonces, ¿tú no tienes un llamado? ¿Qué haces aquí si no tienes un llamado? ¿Cómo te has venido desde Brasil aquí a España? No, yo es que tenía un llamado, ya, ¿y quién te ha hecho pastor? El Espíritu Santo, ya, ¿y qué más? ¿Qué pasa? No, con eso ya... Ah, ¿con eso ya te vale? Pues a mí no me vale, yo quiero más. Entonces, pero bueno, hay bastantes más llamados. O sea que aunque uno falle o se te vaya de la iglesia porque tú dijiste eso, porque se te habían ido 5 personas de la iglesia por tu mal proceder, claro, tú lo que te mueve es la pasta. Entonces, era lo que te pasaba, que te sentías mal y decías: esos son llamados solo, porque eran líderes consolidados de la iglesia. Y no, se perdieron porque ahora mismo están de pastores en distintas iglesias. O sea, que ahí ves que tú no tenías razón y tú eres el que no estás con Dios. Ojalá te hayas arrepentido de eso, porque ya hace algunos años, no muchos, pero algunos hace de eso, pero bueno, para Dios no hay tiempo. Este mismo llamado puede retumbar a través de los años. Un llamado que te haga Dios te puede estar retumbando a través de los años siempre. De los lugares donde estés, los instrumentos que tengas alrededor, que Él use para el llamado, las circunstancias, hasta que finalmente el hombre se decide a servir a Dios. Pero ¿por qué Dios tiene la necesidad de renovar el llamado? Porque, oye, tal, que hacer el llamado, si no quieres, pues mira, tengo muchísimos más. O sea, porque Dios te ama. Porque Dios te ama. Cuidado, no confundáis aquí en que Dios ama al pecador y odia al pecador. No, eso es una filosofía barata. Dios no ama al pecador. Dios no te ama a ti si tú estás apuñalando ahí a otra persona, a una viejecita para sacarla 20 euros. No te está amando. Ahí Dios no te ama. No. Te está aborreciendo porque estás haciendo algo abominable para Él. Si estás violando a una niña, un grupo de 4 o 5 tíos fornidos a una niña de 14 años que la están violando entre los 5, ¿tú crees que Dios está amando a esas personas? No las está amando. No las ama. Dios vino tanto amó Dios al mundo, Juan 3:16, me podrás decir no. Sí, vino a salvar al mundo, porque ama al mundo. Pero que el mundo no le recibió. Los suyos no le recibieron, se volvió
a los demás. Pero ¿qué sucede? Que Dios ama al pecador arrepentido. Y para eso vino Jesús, a salvar al mundo. Dios amó al mundo para que por él fueran salvos. Sin él no son salvos. Y los que no son salvos, Dios no los ama. Si no, estaría amando ahora mismo a Satanás, ¿no? Y a sus ángeles caídos y a todos los... Nos parece. Creo que estoy hablando bíblicamente y no estoy hablando por medio de mis sentimientos, ¿verdad? Bien. Entonces Dios tiene la necesidad de renovar el llamado porque quiere que todos seamos salvos. Pues tú ahora mismo, en el momento que has estado asesinando, Dios te está odiando, te está aborreciendo. Dios aborrece el pecado y aborrece el que lo está haciendo en ese momento. Si eres tú, Dios no te está amando. Ahora, que luego vuelves en ti como el pródigo, vuelves en ti, cae sobre ti la unción de Dios y ya te arrepientes, y ahí es cuando Dios te llama. Es cuando tú llevas un corazón arrepentido. Señor, me arrepiento de todo esto, pide perdón a esa familia. Te hagan lo que te hagan, pide perdón a esa familia y luego pide perdón a Dios. Por eso Dios tiene la necesidad de renovar el llamado. Te está llamando continuamente. Por eso el que diga, no, los que son llamados son los que se pierden, los que somos elegidos, eso para retener allí a la iglesia. Ay, salían todos de allí y dicen, ay, qué bueno, soy elegido, soy tal. Tú eres un nada, tú te has creído lo que te ha dicho el charlatán este de feria y nada más. Tú eres un llamado de Dios, eres un predestinado desde antes de la fundación del mundo, igual que yo. Somos predestinados, somos elegidos, pero en ti está la elección de seguir o de cortar. Entonces, esta gente tuvo la elección de cortar, la buena elección de salir de allí, como hice yo, de salir de allí, porque esa no era una enseñanza bíblica correcta. Estaba entre medias de la magia negra, de la superstición, porque no tenían nada más que supersticiones, tenían amuletos colgados por la iglesia, y eso a mí no... Tenían hasta símbolos judaizantes de... No, somos la iglesia de Cristo. No, eso ya lo cumplió Jesús. Dejad eso para quien lo quiera, para quien le agrade. A nosotros no. ¿Por qué entonces dicen que si los llamados tal? No. Somos todos elegidos y somos llamados. Tenemos un llamado por lo menos, como os he dicho muchas veces, pero Dios es que está siempre llamando. Pero no tiene dos bocas. Lo que pasa es que te llama de diferentes maneras hasta que tú te des cuenta de que Él te hace falta a ti. Se está ofreciendo para salvarte, no para darte un azote en el culo, no. Se está ofreciendo para salvarte, porque el hombre tiene la tendencia a desviarse, bien sea por engaños satánicos, por malas decisiones, malas orientaciones, en que no es el momento, no era el momento, alejarse de la voz de Dios, el síndrome de Jonás, un adormecimiento espiritual de estos que te quedan, estoy bien, soy el pastor de aquí, es un momento confortable, aquí me quedo y tal. Te estás adormeciendo, te estás estancando y de ahí te vas abajo. O sea, Dios te está llamando otra vez para que resurjas espiritualmente. Dios renovó el llamado de Isaías. Era un joven recién graduado en la escuela de los profetas, ¿no? Realizado en lo espiritual y en lo familiar. A su esposa la llamaban la profetisa y sus hijos tenían nombres simbólicos. Estaba todo tan bien y vino un momento de comodidad al profeta porque era sobrino del rey. El rey era un hombre piadoso y su reino se extendía. Si Isaías decía, tío, necesito unos camellos, voy a la tribu de Isaacar y voy a tomar... el rey le diría, vete a la tribu de Isaacar, ve y toma lo que necesites. En los graneros que tienen hay provisión de sobra. Pero el rey Uzías se enfermó y el panorama nacional y político se empieza a poner de un color un poco oscuro.
Asiria amenaza, Acaz sube al trono, pero Isaías no hace una alianza con Acaz ni con Asiria, sino que se metió en el santuario de Dios. ¿Qué sucede cuando Dios renueva el llamamiento? Pues que nos enseña a depender de Él. No hay nadie que haya dependido de Dios y no haya visto su gloria. Todo el que depende de Dios hemos visto su gloria, de una u otra forma en nuestras vidas, de cualquier forma, Él se manifiesta. De aquí en adelante yo soy tu sustento. Si en esos graneros había abundancia, en los celestiales hay infinitamente más. Depender de Dios es no ver otra salida, otro sustento, otra opción que no sea Cristo. Un encuentro con su gloriosa presencia produce seguridad y fe. Unos se desvían y ponen la mirada en las circunstancias que acaecen en ese momento, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Juan 11:40. Otros, como Jacob, le creen a él y ven su gloria, Génesis 28 y Génesis 32:7. No solo le muestra su gloria, sino la naturaleza de su gloria. Dios quiere que sepamos todo de Él, que le conozcamos, que le entendamos, para que Él nos dé sabiduría, conocimiento, entendimiento, todo lo que necesitamos saber y que no nos falte de nada. Necesitas camellos, besa por ellos. Necesitas agua, ven aquí que yo te voy a dar agua. Necesitas lo que quieras, yo soy el único proveedor, dice Jesús. No lo dice que es así, ¿no? Pero de Él, cuando dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. También eso lo dijo la samaritana. En segundo lugar, nos revela su carácter. Cuando habla de que le vio sobre el trono, Isaías nos habla de un trono alto, de superioridad, ¿no? Y reinado, el rey, la superioridad del rey, no de un rey mundano, que es un hombre como tú y como yo, sino una superioridad divina, espiritual, que nadie puede alcanzar sino Dios. Dice que sus faldas llenaban el templo. Eso es alusión a la vestidura sacerdotal del rey y del sacerdote. Y eso es lo que Él nos hace a nosotros, reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:7. Leedlo. Veréis cómo lo que os digo no es mentira. Somos reyes y sacerdotes. Somos un pueblo adquirido por Dios, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos enseña la jerarquía angelical. Los serafines que había en su presencia no eran igualados. El único que pudo igualarse fue Lucifer. Y ya veis dónde acabó. Por el orgullo. Los serafines no eran igualados, reconocían su posición. Dios nunca bendecirá ni prosperará tu ministerio si no reconoces la posición de los demás. Es mejor tener un segundo lugar con la bendición de Dios y no un primero donde Dios no te puso. Si tú estás para escuchar o para tocar la alabanza, pero no ser el líder del grupo, toca ahí te puso Dios. Si tú quieres ser el primero, Dios no va a estar ahí. Entonces es mejor estar en segundo lugar o en último lugar, siéntate en el último banco con Dios antes que estar en el primero ahí para que todos te vean, pero estás sin Dios. ¿Me estás entendiendo, verdad? Dios le mostró porque Dios creo que a Josué le llamó cuando Josué tenía 80 años. ¿Os acordáis de la historia? Cuando murió con 120 años Moisés, Josué tenía 80 años. Había sido un jovencito que había salido con él, se había criado a los pies de Moisés. Tenía 80 años. Nunca usurpó la posición de Moisés, siempre detrás de Moisés, donde iba Moisés. Y él, si estaba 40 días Moisés en el Sinaí,
40 días que Josué esperaba abajo, sin comer ni beber, igual que Moisés. Igual, hasta que bajase Moisés. Estaba al pie del monte, intercediendo por Moisés. Dios le mostró a Isaías que había una jerarquía. En el orden de Dios hay una jerarquía, si no sería una anarquía, y esto sería peor que España es ahora mismo. Un lugar de locos. Entonces hay que tener una jerarquía para que haya un orden, y Dios es un Dios de orden. Dios le mostró a Isaías que había esa jerarquía, que él era el rey y sus súbditos tenían que obedecerlo. Los serafines decían: nosotros somos santos, pero tú eres 3 veces santo. Dios nos enseña a oír su voz. Y yo siempre le pido: dame espíritu de discernimiento, no solamente para oír tu voz, sino para discernir cuándo eres tú quien me está hablando y cuándo es el enemigo disfrazado de ti, que entra muchas veces en el redil, pero las ovejas conocemos la voz de nuestro pastor. Isaías podía oír el ruido, pero no distinguía la voz del que le hablaba, porque su contacto era visual, no era auditivo. Soy inmundo de labios, dijo Isaías, y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. El verdadero arrepentimiento no le echa la culpa a nadie, te la echas tú. No hay excusas como Adán y Eva. La mujer que me diste, no, la serpiente que me... No, Señor, perdóname, me arrepiento de lo que he hecho. Seguro que si eso hubiera hecho Adán, estarían todavía en el jardín del Edén. Pero no se arrepintieron. Judas no se arrepintió. A Judas, digamos que se enfadó porque no le salió bien la jugada. Pero no había arrepentimiento en él. Y le pasó pues lo que le pasó. Lo peor que a un llamado le puede pasar es confundirse con la multitud. ¿Por qué un solo carbón, que tomó un carbón el ángel, el terafín, y le tocó con la boca a Isaías? Porque un poquito de su gracia es suficiente para hacerte limpio y lavarte de toda inmundicia. Para Dios lo difícil no es perdonar, sino hacerte ver que ya te ha perdonado. Porque no nos lo creemos. Seguimos pidiendo perdón a Dios todos los días y es nuestra misión seguir pidiendo perdón y dando gracias en arrepentimiento. Pero no nos creemos que Dios nos ha perdonado ya. ¿A qué vino Cristo entonces a morir en la cruz? ¿A qué vino? Si no crees que estás perdonado ya, no estás creyendo en Cristo. Estás pecando, y estás pecando con el peor de los pecados que nunca va a ser perdonado. El pecado contra el Espíritu Santo. Estás dando por inmunda la sangre del pacto. Si crees en Cristo, crees que eres perdonado. Claro que fallamos, y claro, por eso está el perdón que le damos a Dios, pero Dios en su majestad nos ha perdonado ya. Sabe lo que vamos a hacer y lo que no, y nos ha perdonado por eso. Cuando ores y le pidas perdón, dile que te perdone tus pecados pasados, presentes y futuros, porque vas a cometer. Pero Dios ya te ha perdonado hasta tus pecados futuros. Cuando entiendas eso, le vas a dar a Dios una gran alegría, porque lo difícil para Dios no es perdonar, sino que tú veas y creas que ya te ha perdonado. He aquí que esto que tocó tus labios, este carbón, eres perdonado. Y después de esto oyó su voz. Cuando Dios renueva, el llamado te reta. ¿A quién enviaré?
Dios te renueva, te perdona, te quita la inmundicia con el carbón en los labios, con su esencia, te lo quita y te reta. Entonces oyes su llamado. Hasta entonces Isaías no había oído el llamado de Dios. Estaba viendo, pero no estaba oyendo. Y cuando el ángel del Señor fue y le tocó con el carbón encendido del altar, oyó. Y lo que oyó que fue un reto de parte del Señor. No un reto, sino un llamado para ver cómo respondías tú, o cómo respondía en esos momentos Isaías, que puede ser tú, puedo ser yo, que es para nosotros. Esta palabra es para nosotros, y Dios nos está limpiando y nos está llamando, pero en ese llamado hay un reto, hay un desafío. ¿Vas a aceptar ese desafío? ¿Vas a aceptar ese reto? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Eso es la técnica pastoral divina por excelencia. Yo creo que todo pastor tendríamos que decir, yo, Señor, yo, y pelearnos por ir el primero entre todos. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero dilo todos los días, a cada momento. Que no te quite nadie el puesto. Aunque te estés llamando a la peor batalla que haya que ir. Pero ve. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Heme aquí. Envíame a mí. Isaías aceptó el reto, pero sin pensarlo. Pues yo es lo que te quiero dejar. Si tú dices, heme aquí, yo le digo al Señor, Señor, helo allí, envíalo. Como me enviaste a mí, como me sigues enviando, que a todos vosotros os envíe también hacia la bendición. Aunque las circunstancias que tengáis alrededor quizá no sean o no os parezcan halagüeñas, pero si Dios quiere que paséis por eso, es porque es lo mejor para vosotros. Porque cuando Dios os hace todas esas cosas es porque vais a tener una bendición. Entonces, si vosotros hacéis ese pacto con Dios y le dices, heme aquí, yo iré, Señor, y vas, cuando Él te lo ordena, vas a recibir revelación. Y eso es mucho mejor que una bendición. Tienes la revelación de Dios. Una bendición, sí. Puede ser material, espiritual, muy bien. Estoy tocando en el grupo alabanza, estoy predicando, estoy con los hermanos, estoy haciendo una iglesia nueva, ¡qué bendición! ¿Pero qué? Cuando parta ahí con el Señor, ¿qué va a pasar? Ahora sí tengo una revelación de Dios diciéndome cómo es Él, o lo que va a suceder, o lo que quiere para mi familia, lo que quiere para mis amigos, lo que quiere para todos vosotros, lo que quiere para la iglesia, lo que quiere que yo haga. Una revelación de Dios es algo grandioso. Y siempre que cumplas el pacto con Él, Él te va a revelar cosas que empezará por lo pequeñito, porque no puedes asimilar tanto. Tu mente finita no puede asimilar. Yo no te podría explicar un montón de cosas que me han sucedido y que he visto, porque explotarían las cabezas de algunos neófitos que puede haber, ¿no? O recién convertidos. Pero Dios es inmensamente infinito, inmarcesible, es lo más de lo más. No os cortéis en pedirle, porque tenéis un Dios grande. Ya Dios tiene mucho. Yo he oído a gente decir que le he dicho, digo, pídeselo a Dios. No, ¿cómo no le voy a pedirlo a Dios? ¿Por qué no? Con todos los que le estarán pidiendo a Dios, ¿me va a hacer caso a mí? Claro que sí. Tienes un Dios personal. Está a tu lado. Siempre te está escuchando todo lo que le dices.
Ah, que no, yo no voy a molestar a Dios, pero ¿cómo vas a molestar si te lo está pidiendo Él que se lo digas? No le molestas, al contrario, pero la gente cree que muchas de las personas, yo lo he oído, que me lo han dicho, que no, pastor, que yo no, pero ¿cómo eres así? No, mira, que me dan ganas de darte un puñetazo así que no seas tan cabezón. Ponte ahí de rodillas, ora a Dios y pídele lo que te hace falta. Ahora, pero pídeselo de corazón. No me pidas, te lo voy a pedir porque le dice el pastor, pero yo sé que tú estás muy ocupado con todas las cosas que hay en el mundo, anda que no tienes que estar ocupado. Y toda la gente que tiene que estar pidiendo, pero es que no ves que tenemos un Dios omnipotente. Es que no ves que es el creador de todo. No sabes que Él hace, de la nada crea, hace y deshace. No se mueve ni una alita de una mosca sin su consentimiento. ¿Cómo no te va a conceder a ti tu petición? ¿Cómo no te va a escuchar, hombre de poca fe? Mujer de poca fe, ¿cómo no os va a escuchar? No me seáis, por favor, fariseos, no seáis de los que vais a la iglesia y estáis así y luego decís, no le pido esto porque Dios está tan ocupado. ¿Pero qué? Por eso empiezas tú a ponerte, a querer estar ocupado también, porque te crees que teniendo 15 ministerios Dios te va a hacer más caso. Que alguien que está allí en la iglesia y simplemente está escuchando, es un miembro de la iglesia, un miembro del cuerpo, es lo mismo que el pastor, lo mismo que cualquiera de los ancianos que hay allí. Es igual, no tiene ninguna diferencia. Yo no sé si tú tienes algún llamado o alguna vez has sentido ese llamado, pero lo que quiero dejarte y te digo y quiero que creas porque es una verdad bíblica es que Dios te sigue llamando. ¿Vas a responder al reto? ¿O todavía vas a hacer oídos sordos y te vas a quedar por ahí sin hacer nada? Heme aquí, yo iré, Señor. Que Él te bendiga.